Vale, Rubén, la entrevista iba a ser centrada en la nutrición basada en la analítica. Y como es un tema que no se ha tocado mucho, yo creo que es muy interesante y va a dar mucho bombo. Antes de empezar, me gustaría que nos dijera, Rubén, quién eres, a qué te dedicas. Y también tengo entendido que, corrígeme si me equivoco, que empezaste medicina, si no he Sí. escuchado mal en otros podcasts, y si nos puedes hablar por qué decidiste cambiarte a hacer nutrición. No, yo nutrición ya lo tenía. Luego fue a raíz de Ah, terminar vale. nutrición cuando empecé a estudiar, pues porque siempre ha sido algo que me ha llamado mucho la atención y que me ha gustado. No podía asumir, joder, me estoy escuchando repetido y es súper, súper complicado. A ver, dame un segundito. Espera, qué rollo. No podía Víctor al final llevar a cabo todo lo que estaba realizando en ese momento de trabajar, estudiar, seguir entrenando, tenía que prescindir de algo. Ya en ese momento estaba trabajando, que supongo que lo sabe la mayoría de la gente, con el doctor Antonio Hernández. Empecé con él hace casi 5 años y ya cuando empezamos a formalizar todo necesitaba una disposición de tiempo muy elevada. Llegó al punto que intentando asumir todo, tú lo sabes perfectamente, la CK, la creatinquinasa, me llegó a dar 16.000. Yo no lo he visto todavía en ningún paciente de los que me viene a consulta. Y la CKMB también a nivel cardíaca salió súper elevada. De hecho, me dijo Antonio, oye, vete a urgencias ya. Y me trataron allí como un drogodependiente, me acuerdo perfectamente, y simplemente era saturación de cosas que hacía desde que me levantaba hasta que me acostaba sin poder descansar. Y al final ya, Sufrimiento coronario. sí, sí, una pasada, una pasada. Yo me levantaba a las 8 de la mañana, iba a trabajar, salía, a mediodía me salía del trabajo y me iba a la universidad y luego por la noche iba a entrenar de 9:30 a 11. Llegaba y hacía las cosas de la universidad o del trabajo. Así durante un año y medio ya notaba que los ojos me escocían hasta el caminar por la hipersensibilidad que me producía esa elevación tan elevada de parámetros en la analítica. Y fue el punto de inflexión donde tenía que decidir si seguir formándome o estar ya muy vinculado con el trabajo como he estado hasta ahora. Y por eso empecé a derivar un poco todo el tiempo que invertía estudiando bueno, al trabajo propiamente dicho en clínica con pacientes. Claro, y por eso me imagino que, entre otras cosas, todo eso te lleva a hablar ahora mucho sobre el estrés y la importancia en su manejo, imagino, porque lo has vivido tú personalmente de esa forma. Yo podría enseñar analíticas de aquella época donde esa saturación y esa falta de adaptación fisiológica por hacer el burro, por hacer el bestia con tiempos, con horarios, etcétera, me repercutieron a nivel hormonal, a nivel hepático, a nivel renal, una saturación integral de todo el organismo real. O sea, la analítica está ahí. Y bueno, fue ya cuando tuve que decidir si seguir así y a ver lo que aguantaba o empezar a mirar un poco más por la salud. Entonces, desde ese momento, bueno, yo tengo un punto de vista muy especial con el tema de las analíticas a nivel de nutrición y ciertamente a día de hoy no toco ningún paciente, sea del ámbito que sea, sin tener una analítica previa. Porque al final la justificación y la dirección que me puede dar el conocimiento de ciertos parámetros lo he vivido conmigo mismo y ya con muchas personas, pero es totalmente decisivo de cara a mejorar la salud, mejorar el rendimiento y mejorar la percepción que se quiera tener de cualquier individuo que busque un objetivo y que pueda gozar de la información de una analítica. Ujú. Y a raíz de eso que acabas de decir, la primera pregunta obligada es: ¿qué parámetros son los que te aporta una analítica en cuanto a hormonas, en cuanto a iones, en cuanto a marcadores de inflamación, lo que sea, que hace que tu trabajo sea de mucho mayor valor y de mucha mayor calidad que si no contaras con esa analítica? ¿Cuál es la razón principal?
Mira, yo en ese momento, ya sabiendo que la creatinquinasa está muy elevada, empecé a pedirme, que ya por aquel entonces era muy friki con el tema de los parámetros de analítica, empecé a pedirme muchos marcadores que hacían referencia al daño muscular y la falta de recuperación que en ese momento mi organismo estaba dando a entender. Y pedí valores, me acuerdo, como la aldolasa, la mioglobina en orina, la creatinquinasa, la lactato deshidrogenasa. De esos cuatro, me acuerdo perfectamente que todos salían alterados. Evidentemente, con una creatinquinasa tan elevada que indicaba que había daño muscular, el resto de los parámetros, mi cosa era no saber hasta qué punto podrían estar afectados, pero sí que intuía ya que podían estar afectados. Y efectivamente ya había 4 de ellos que salían muy altos. Todo eso me llevó, evidentemente, en una analítica convencional de la que siempre pedimos, a ver cómo a nivel renal, urea, ácido úrico, creatinina, por parte de ese daño muscular y la necesidad de que el cuerpo estuviera haciendo una gestión mayor con la proteína para intentar reparar, tuviera ya una saturación por todo ese trabajo que se estaba desarrollando interno. Y siempre que hay también una creatinquinasa elevada, lo primero que sucede es que las transaminasas hepáticas trabajan en mayor proporción, GPT, GOT y GGT, y las 3 elevadas, pero te digo elevadas que posiblemente la hayas visto pocas veces, a 400, la GPT y la GOT, aproximadamente. Son cosas exageradas que dices, madre mía, este chico, ¿qué está haciendo con Sí, su vida? Y sí, luego, dime, Víctor. sí, sí, con elevaciones sobre 100, 200 ya se considera bastante alto, imagínate en 400. Automáticamente sí que tengo que decirlo que pasados, 4 días de reposo absoluto, dejando un poco todo lo que estaba haciendo en ese momento por necesidad, la creatinquinasa bajó de 16.000 a 4.000 y el resto de los parámetros sufrieron una bajada súper considerable. O sea, era evidente la saturación en la que estaba llevando el cuerpo. ¿Cuál es el problema de esto? Que al final la tiroides automáticamente tiene enzimas, las de tipo 1, 2 y 3, específicamente la de tipo 1 y 2, que afectan a la T4 y a la T3, que se activan en la medida que haya mejor o peor trabajo a nivel hepático y a nivel renal. Si tú tienes una mala salud a nivel hepático y a nivel renal, automáticamente las de iodinasa de tipo 1 y 2 de la tiroides empiezan a tener un funcionamiento mermado. ¿Qué sucede? Que ya la TSH en 5 y pico y tenía malos rangos de T3 y T4. Imagínate lo que sucede con una persona que empieza a tener ese desfalco a nivel tiroideo. Cansancio, apatía, por las mañanas no me levantaba con ganas, me costaba muchísimo ya entrenar. O sea, el cuerpo ya estaba entrando en un punto que me estaba diciendo, como tú no has sabido pararte durante todo este tiempo, a partir de ahora te paras tú. Y ya una tiroides mal, el cuerpo parado, hormonalmente el cuerpo al sentirse con ese estrés interno empieza a tener una repercusión negativa a nivel de testosterona, a nivel de colesterol, evidentemente la libido sexual por el suelo, no me da cosa reconocerlo porque son cosas fisiológicas y fue cuestión de descansar y fue cuestión de entender que la adaptación que mi cuerpo estaba llevando a cabo en ese momento era totalmente insuficiente con el ritmo de vida que le estaba dando. Y o paraba o iba a tener una repercusión bastante más negativa de la actual. Ujú. Vaya que al final el estrés es que lo afecta a todos los órganos y de una forma, bueno, que lo estás comentando tú, que lo has vivido en tus propias carnes. Sí, sí. Y comentando un poco el tema de estas hormonas, de estos parámetros que podemos ver en la analítica, que siempre aportan tantísima información, cuando tú ves a tus pacientes en consulta, ya sea, ya has dicho, ya sea para la salud, ya sea para la estética, ya sea para el rendimiento, ¿cuáles son las hormonas que más tienes en cuenta de cara, pues, a poder asesorarles bien? Si quieres, me dices, pues, las más relevantes y las vamos comentando una a una, sea, porque si nos ponemos a decir todos los parámetros que se ven en una analítica, estamos hablando hasta la semana que viene. Por eso me gustaría que seleccionase entre 5 y 10 más importantes que podamos cubrir en una hora y los vayamos comentando.
Vale, fenomenal, Víctor. Pues al final, siempre que vienen pacientes a la clínica, pedimos una analítica convencional, pero bastante extensa, donde hay información evidentemente hormonal. Dentro de los parámetros fuera de lo común, que sí que tenemos en cuenta, la TSH de vez en cuando en la Seguridad Social sí que pueden llegar a pedirla, pero pedimos cortisol, prolactina, testosterona, la SHBG, no son todo hormonas, pero sí que condicionan mucho el funcionamiento hormonal. Sí. La SHBG, el colesterol evidentemente siempre sale, pero es súper importante porque de él dependen el resto del funcionamiento de las hormonas. Y llevamos 4 un poquito más específicas. La insulina, que muchas veces no se pide y se alude solo al valor de la glucosa como si eso proporcionara una información súper detallada del metabolismo glúcido y al final es muy insuficiente. Y luego suelo pedir también la DEA como precursor del cortisol y también de la testosterona y de los estrógenos en menor proporción, la DEA sulfato, y el cortisol, no sé si lo he dicho, evidentemente, a partir de Sí, la lo he DEA, dicho. ¿vale? Sí. Y luego en hombres mucho la testosterona libre y la DHT y en mujeres los estrógenos, el betaestradiol. Pero ya también en hombres solemos meter también mucho el betaestradiol para ver la fase compensatoria de la testosterona. O sea que creo que ya he dicho alrededor de 8 que, bueno, que son bastante importantes para saber de qué manera el paciente o el deportista, ya sea para rendimiento o para salud, tiene una gestión de su condición hormonal y que evidentemente le repercute al resto de la condición física o anímica en que se encuentra. Si te parece, podemos empezar por la TSH, la T3 y la T4, que para mí son hormonas bastante importantes. Quizá también se podría añadir, bueno, es que también depende de lo que vosotros pidáis, pero también considero que tienen importancia la vitamina D, tanto la parte 25 Sí. como la 1,25. Si quieres podemos Ujú. hablar también de ella, que también Perfecto. con la hipovitaminosis D que hay en la población también puede ser interesante. Y en Sí. cuanto a parámetros de glucosa, quizá también hablar un poco de la hemoglobina glicosilada puede estar interesante también, pero Vale. vamos a empezar por la TSH, la T3 y la T4. ¿Nos puedes comentar qué sueles ver tú en la analítica de tus pacientes y cómo te condiciona abordar una dieta o un abordaje nutricional en una persona que tenga una TSH alta, por ejemplo? ¿Y qué relación tiene con la prolactina, que también la tiene, y me gustaría que profundizara en ello? Vale, perfecto. Al final, siempre que una TSH se encuentra elevada, está indicando que la hipófisis, que al final es el ordenador central que rige el funcionamiento del resto de las señalizaciones que se tienen que llevar a cabo en nuestro organismo para que haya un buen desarrollo hormonal, si nos centramos ahora mismo en la tiroides, si la TSH está elevada, indica que ya está habiendo un sobreesfuerzo por parte de la hipófisis que está indicando que el funcionamiento de la tiroides no está como mínimo optimizado y en la medida ya que se vaya acercando a límites elevados, pues hay que preocuparse. Ya no hay que esperar a estar en 5,5, 6, como muchas veces indican en la Seguridad Social, sino que ya una TSH en una persona que tenga pues, actualmente un nivel de vida con buena calidad a nivel de descanso, a nivel física, en el momento que se le va por encima de 3, 3,5, yo ya establezco ahí un punto de inflexión para abordar el tema tiroideo. ¿Qué sucede ahí? Que muchas veces nos quedamos con el valor de la TSH y rectificamos en consecuencia de ese valor, pero no nos tenemos que olvidar de la T4 y la T3. La T4, que es la parte de hormona tiroidea que se libera, que no es biodisponible, no es útil por nuestros tejidos, y la T3 es la que verdaderamente es biodisponible y la que vamos a utilizar de manera endógena. Como bien he dicho antes, aquí es crucial que veamos la relación integral a nivel hepático, a nivel renal, a nivel de tejido muscular también se encuentra este tipo de enzimas, a nivel cardíaco también hay una influencia sobre este tipo de enzimas, pero es muy, muy dado que viendo la relación de T4 y T3 en personas que estén haciendo un entrenamiento un poquito exigente, y te hablo teniendo una calidad de vida óptima a nivel de descanso, a nivel de nutrición, pero con un entrenamiento súper exigente, veamos que hay dificultad en esa relación de hormona no biodisponible T4 y la que realmente utilizamos la T3. ¿Qué sucede? Que entonces ahí tenemos que prestar atención a que esa hormona que tiene que convertirse en T3 empiece a mejorar para que realmente, si existe un buen funcionamiento, lo estemos aprovechando.
Entonces es súper importante no solo quedarnos con el valor de la TSH, sino ver de qué manera está produciéndose la hormona que sí que utilizamos, la T3, y en el caso de que no esté demasiado bien en proporción, con la T4 mejorarla y darle un plus para que tengamos ahí una optimización de ese valor. Y para eso es súper importante el selenio. Son selenio dependientes las dos enzimas que se encargan de liberar la T3, especialmente las de iodinasa de tipo 2. Entonces hay que trabajar mucho con la persona, primero mejorar la TSH, en el caso de que no pueda tener valores óptimos, L-tirosina, mucuna pruriens, evitar verduras crucíferas, pero bueno, ya se está viendo en muchos estudios que si hay interferencia es muy bajita del brócoli, de la coliflor, col de Bruselas, todo lo que son verduras crucíferas, pero sí que habilitar ese soporte de L-tirosina, de mucuna pruriens, de L-dopa, que haga que la TSH mejore. Y una vez que eso se consigue y bajamos por rango de 2, asegurarnos sí o sí de que la T3 tiene un buen rendimiento. Y para eso necesitamos selenio. El selenio es súper importante y esas enzimas, como he dicho antes, son muy dependientes de que haya valores de selenio. Y luego el otro protocolo también que siempre se utiliza de manera coadyuvante es el yodo en forma de alga kelp, por ejemplo, y ahí tendríamos de manera idea muy productiva. ¿Me ves? Se ha quedado pillado un poquillo. Ya está bien, ¿no? Vale. ¿Puedes repetir lo de las algas que creo que te habías quedado por ahí? Pues que las algas kelp, junto con el precursor de la dopamina por parte de la L-tirosina o de la mucuna pruriens y el selenio, porque hemos dicho que las enzimas que se encargan de tramitar esa liberación de hormona tiroidea para que sean biodisponibles son selenio dependientes, finalmente hacer un pequeño aporte de yodo va a condicionar de manera muy positiva que la actividad de la tiroides se vea resuelta de manera integral. Entonces, en forma de algas kelp, por ejemplo, ya tenemos ese pequeño aporte de yodo que se necesita. Y en cuanto a la sal yodada, ¿cuál es tu opinión sobre ella? ¿Sería suficiente? ¿Cómo lo abordaríamos en ese caso? Yo al final la sal lo he puesto en 50 posts que tengo, he hecho mención a ello, es súper importante por múltiples factores a nivel muscular, a nivel de absorción de glucosa en el intestino y bueno, una sal con un aporte de yodo sí que condiciona y beneficia de manera positiva en ese sentido. Lo que pasa que al final posiblemente si quisiéramos hacer el mismo aporte que tiene un alga kelp, con tanto contenido en sal, sí que desvirtuaríamos un poquito el equilibrio de la sal necesaria junto con el yodo que en ese sentido, si se quiere mejorar la tiroides, el aporte estricto que se necesite. Pero sí que en ese sentido yo metería un aporte de sal yodada. En cuanto a la fisiología de las hormonas que vamos a hablar, me gustaría recalcar antes de seguir hablando sobre ellas que digamos que, como tú has comentado antes, el hipotálamo y la hipófisis son los que le ordenan a nuestras glándulas a producir las hormonas. Y para que lo entendáis un poco, cuando, digamos, las hormonas se están produciendo de más, envían como una señal negativa, sea un feedback negativo a la hipófisis y al hipotálamo para decir, oye, frénate, no sigas produciendo más. Y en el caso, de, por ejemplo, del hipotiroidismo, como estaba hablando del tiroides, la TSH es la que produce en el hipotálamo, llega al tiroides, lo activa, pero luego la T3 y la T4 también tienen una función de contrarregulación negativa de la hipófisis. Pero claro, nosotros cuando tenemos la TSH muy alta es porque no se está produciendo la hormona tiroidea bien y por eso está la TSH ahí pesada y la tiroides produce. Y por eso en muchos casos pues se producen los bocios y todas estas cosas. Y la de hecho, Víctor, ¿sí? La de iodinasa de tipo 3, si mal no recuerdo, es la encargada de esa retroalimentación negativa, o sea que es súper importante todo el conjunto de funcionamiento. Claro, y si no funciona, por ejemplo, esas desyodasas en los tejidos, pues, por ejemplo, pues aunque se produzca bien la hormona, si esa desyodasa no se está produciendo bien, por lo que tú has dicho, a lo mejor hay una deficiencia de selenio, estaremos produciendo la hormona, pero luego no va a estar teniendo efecto, porque nosotros producimos más T4 que T3, y eso luego se tiene que desyodar para producir la T3, que es la que va a hacer la función al final, en última instancia. Eso es. Claro. Vale, pues ya hemos hablado un poquito de la TSH, la T3 y la T4 y cómo se abordaría nutricionalmente. Ha hablado también del cortisol y ya que ha hablado antes del estrés, pues el cortisol es la hormona del estrés por excelencia, también se acompaña de las catecolaminas.
¿Nos podrías hablar un poco cómo influiría un abordaje nutricional en cuanto a tener el cortisol elevado o el cortisol bajo? Pues mira, al final, ahora en verano, que acabamos de salir del verano, aunque ha sido este verano un poco raro con todo el lío este del coronavirus y demás, pero sí que ha habido gente que, bueno, ha tenido acceso a ir a la playa y ha podido escaparse y es siempre sinónimo de hacer dietas súper estrictas, restricciones calóricas abundantes, típicas fases de definición. Bueno, lo veo también en gente que se dedica un poco más al fitness, al culturismo, cuando están en esos procesos, donde automáticamente se generan señales internas en el organismo que activan sensores que hacen que se esté alerta. Esa fase de alerta, esa función de activación de esos sensores internos hace que automáticamente tengamos una elevación de cortisol, como lo tenemos fisiológicamente cuando vamos a entrenar y se necesitan las adaptaciones al ejercicio físico, como lo tenemos cuando sentimos a lo mejor hambre, que de repente tenemos adrenalina y tenemos que regular esos niveles de cortisol. Es normal, es biológico que tengamos esos picos de cortisol que suban y bajen a lo largo del día, pero deja de ser normal y fisiológico cuando dejamos ese pico de cortisol sostenido y vemos que tras mes, 2 meses, hacemos analíticas durante 6 meses, vemos el cortisol en 25, 30, en ayunas en la persona que se realiza periódicamente esas analíticas. Al final, eso sí que va a condicionar el resto de las hormonas. Eso sí que va a condicionar que el organismo esté en una señal de alerta, de alarma constante, que empieza a ralentizar el resto de las funciones que se ven de manera paralela afectadas por esas elevaciones de cortisol. Porque no nos tenemos que olvidar que el cortisol depende del colesterol al igual que las hormonas de la cadena androgénica. Es decir, el colesterol es el que rige la función de la pregnenolona, de la progesterona, de la androstenodiona, de la DEA, del colesterol, de la testosterona, de los estrógenos, de las cadenas de la ruta delta 4 y delta 5, la alfa-hidroxiprogesterona y la alfa-hidroxipregnenolona. Entonces, evidentemente, si hay algo en esa cadena de producción de andrógenos, como es el colesterol, que empieza a estar en un estado negativo por sobresaturación, el resto de la cadena se va a ver afectada en ese afán por supercompensar que algo no esté funcionando. Sobre todo lo ha afectado la glándula suprarrenal en este caso, que es la encargada de producir cortisol. Entonces, la DEA, la testosterona y los estrógenos directamente ya está mal influenciada por esas elevaciones de cortisol. Entonces, ¿qué sucede? Hacer dietas estrictas. Estar haciendo muchas veces, sobre todo en gente que no está ketoadaptada, que está muy de moda la dieta cetogénica, estar haciendo prescripción constante de hidrato de carbono, sobre todo cuando se hace ejercicio físico y sobre todo ejercicio físico en intensidad elevada. Y repito, en gente que no está ketoadaptada, que en general todo el mundo le da por hacer dieta cetogénica. Todo eso genera más estrés, más adaptaciones y más estado de alarma al cuerpo que al final deja sostenido ese nivel de cortisol y empieza a tener todos los problemas que hemos comentado, Víctor. Y además este cortisol cuando se eleva por estas situaciones, por ejemplo, se ve, por ejemplo, en las personas que están haciendo ese déficit calórico en el culturismo, que muchas veces se levantan por las mañanas porque es que tienen el cortisol y la adrenalina los tienen por las nubes, porque claro, es lo que tú has dicho, para entender esto, toda la cadena hormonal que tú has comentado antes, hay que entender que, digamos, la glándula suprarrenal, que por cierto, todas estas hormonas se producen a partir del cortisol, luego hablaremos del colesterol, luego hablaremos de él un poco. Digamos que tienes que entender que cuando las hormonas se van hacia una, por ejemplo el cortisol en este caso, que se eleva, se está dejando de producir el resto. Sí. Y estamos hablando que, claro, se deja de producir, pues eso, la DEA, la hidrodepiandosterona sulfato, se dejan de producir todas estas y porque se van todas hacia el cortisol, porque estamos en situación de alarma, situación de estrés, tenemos que responder ante ello y claro, esta balanza se nos desbalancea. ¿Y qué problemas nos podría dar, Rubén? Pues todo lo que está comentando antes, o sea, un balance negativo en el resto de las hormonas. Es que es súper convencional, por ejemplo, en una mujer con el cortisol alto que tenga ya problemas en la menstruación, aun teniendo, fíjate, el colesterol bien. Y siempre hay problemas también a nivel de testosterona, pero por algo muy común, muy razonable. Una persona estresada no está preparada, por ejemplo, para tener descendencia, para tener un bebé, ni hombre ni mujer. ¿Qué sucede? Que automáticamente el cuerpo, como ve que tiene ese estrés adherido constante día tras día, no se encuentra biológicamente, fisiológicamente apto para tener, por ejemplo, bebé, para traer vida. Entonces, todas las hormonas sexuales automáticamente hacen ¡pumba!
y empiezas a tener un declive absoluto. Y eso al final también, ojo, porque hemos estado hablando mucho de ello, estamos diciendo la importancia del colesterol, todas estas hormonas de las que hablamos son esteroideas, dependen del colesterol. Si estamos saturando tanto la actividad de una hormona, evidentemente va a repercutir al colesterol directamente. Pero es que si el colesterol se empieza a ver afectado, y es muy común, y la gente se cree que por tener el colesterol en 140, 138, 135 lo ven bien, automáticamente ya un colesterol que empieza a bajar, aunque tengas el HDL en 50 y los triglicéridos por debajo de 100, dicen, joder, tengo el colesterol perfecto. Ojo, que un colesterol bajo también por ese exceso de cortisol y esa dependencia sobre el colesterol en este caso, empieza a tener una afectación negativa en todo lo demás. O sea, que es que las hormonas, cuando hay ese desfase sobre una de ellas y se desequilibra la balanza, como has comentado, se ven afectadas de manera sinérgica. Yo me quedé flipando con una cosa la última vez, que las últimas recomendaciones que he leído sobre colesterol LDL en pacientes que ya han tenido un evento coronario, o sea, ya le han dado un infarto. Las últimas recomendaciones de LDL para estas personas tratando con estatinas son de 55, o sea, cada vez más bajo, que se supone que esta cifra está establecida en base que ha demostrado que la estatina le aumenta la supervivencia. Pero claro, esto yo lo veo cada vez como una lucha en cada vez bajar más el colesterol, bajarlo más, como si fuera el único responsable de la enfermedad cardiovascular. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Rubén? Pues para empezar, doctor, creo que habrás podido observar la mayoría de los pacientes con estatinas de uso prolongado, y te hablo de pacientes a lo mejor que llevan desde los 18 años y te dan una analítica a los 35, 40, por lo menos lo he podido vivir yo esto en clínica, en consulta. El 85-90% de las veces, por decir un número bastante elevado, ya tienen una afectación negativa a nivel hormonal. Siempre. O sea, una persona con más de 20 años de uso de estatinas, cuando ya generas residuos metabólicos que traspasan la barrera hematoencefálica porque llevas tanto tiempo y afectan a los neuroesteroides, empiezas a tener un déficit de una merma en cuanto a producción hormonal. Pasa lo mismo que con el finasteride, y he visto comparativas y tengo estudios, y un uso tan abundante de las estatinas ya generan esta incidencia. ¿Qué sucede? Que dicen, no, tema cardiovascular, colesterol. Pero si es que al final el causante muchas veces de estas elevaciones de colesterol es la resistencia a la insulina y todo el síndrome metabólico que desencadena que se empiece a desajustar estos niveles de colesterol, acumulando principalmente triglicéridos, que son los causantes de que haya esa incidencia cardiovascular. Entonces, aludir a que solo es el colesterol el causante de esta incidencia cardiovascular, cuando luego muchas veces no se hace referencia a que la hemoglobina glicosilada está en 6,4, a que está con la glucosa en ayunas en 105, pero como no se eleva de 120, 130, no pasa nada, y tiene una insulina en 14 por la mañana, y dices, pero bueno, ¿cómo va a ser solo al final motivo de que ese LDL esté un poquito elevado cuando hay otros muchos factores que pueden estar afectando a nivel cardiovascular? De hecho, hace poco tenía una paciente con ictus que ha sido mejorar cuando todo el perfil que hace referencia al metabolismo glúcido, insulina, glucosa, hemoglobina glicosilada, índice de resistencia a OMA y fructosamina, esos 5, los hemos mejorado, automáticamente ha mejorado también sus niveles de colesterol, la tensión arterial y todo lo que hace referencia a la repercusión negativa del síndrome metabólico. Se ha bajado la cantidad de metformina, que es el antidiabético oral, se ha bajado la cantidad de estatina y se ha bajado el hipertensivo arterial, la pastilla, a raíz de mejorar el metabolismo glúcido. Pero al final la gente solo estatina, y si no solucionas el resto de las cosas, cada vez lo que va a necesitar el cuerpo son, como se suele ver, mayores dosis de estatinas. Claro, porque cuanta más resistencia a la insulina tiene, sobre todo en el hígado, uno de los órganos que más resistencia a la insulina sufren, eso lo que hace es que al final vamos a terminar produciendo más LDL por ese mismo motivo, para mandar cada vez más colesterol a los tejidos. Y claro, nosotros pues bloqueamos la reductasa con las estatinas pensando que así está todo solucionado. Y no, vale, las estatinas, es verdad que los estudios han demostrado que aumenta la supervivencia, vale, la aumentará todo lo que tú quieras. Pero, ¿y la calidad de vida que la persona puede ganar
con un enfoque del estilo de vida nos lo fumamos. O sea, eso es el verdadero problema que yo veo, porque además también las estatinas no son neutras, dan toxicidad muscular, incluso causan diabetes. O sea, tenemos que tener en cuenta que no estamos hablando de como quien se toma un vasito de agua, que es una estatina que puede producir diferentes trastornos y además también inhiben enzimas a nivel hepático, interacciona con un montón de fármacos. Hay que tener eso en cuenta, sobre todo de cara a que el tema del colesterol es complejo y tenemos que abordar lo que tú has dicho, al final reduciendo esta resistencia a la insulina, pues con nutrición, con deporte, con descanso, control del estrés, emociones. Hay un montón de herramientas que nos sirven para bajar esta resistencia a la insulina, que al final no podemos decir tampoco que es la causa de todo, absolutamente todo, pero sí que es uno de los factores, bajo mi punto de vista, uno de los más importantes si cabe, vale. Y hablando el deporte, Víctor, el deporte para esto. Deporte, obviamente. Que es que luego la gente, y es súper común con este tipo de incidencias en la analítica, vemos que, no, joder, si yo hago deporte, ¿cómo que haces deporte? Pero si estás durante 10, 12 horas en tu casa sentado, ahora que estás teletrabajando y te vas 45 minutos, una hora al gimnasio, si tienes una actividad súper sedentaria, si es que al final es mejor eso que nada, evidentemente, pero es que vemos gente con estatinas que tienen este típico modelo de vida y la afectación al final es evidente que con el deporte va a ser negativa. O sea que pequeñas tonterías como estas de incrementar esa actividad, ir andando a los sitios, el hacer deporte, pero ya no solo los 45 minutos o la hora que vayas al gimnasio, mantenerte activo a lo largo del día, es que es real, mejora la condición de las analíticas, mejora todo esto que estamos hablando. O sea que al final, aparte de todo lo que se ha mencionado, tener en cuenta también la actividad deportiva me parece súper interesante. Ya que estamos, los que estéis en directo lo vais a ver. Yo me pongo aquí, que tengo esta cómoda aquí en mi cuarto, y me pongo ahí a estudiar de pie. Porque si estoy todo aquí, todo el día sentado en la silla, al final lo que se me va a poner es un culo plano, pero ya no solo por el metabolismo. Tú sabes la activación glútea que tiene estar la mayor cantidad de tiempo posible de pie con respecto a estar sentado, es que no os lo podéis creer. O sea, es simplemente por salud postural. Ya no hablamos de metabolismo, ni hablamos de mejorar, bajar nuestros triglicéridos, nuestro colesterol, nuestra glucosa, estabilizarla. Es salud postural y menos dolores de espalda, menos dolores de cuello y una postura mucho más higiénica. O sea, podemos buscarnos la vida al final para aumentar nuestra actividad física diaria. Al final, cuanto más tiempo pases de pie, más calorías quemas, menos tiempo pasas sentado, reduces tu mortalidad. No me acuerdo si había un estudio que decía que 15 minutos más sumados de actividad física al día era una reducción de hasta un 4% de la mortalidad cardiovascular. O sea, no es una cosa para incrementos de 15 en 15, o sea, que eso es acumulativo. O sea, que no es una cosa para tomarnos la broma, ni mucho menos. Yo fíjate que incluso lo noto mucho a nivel también cognitivo, los días que a lo mejor no entreno porque me toca descansar y tengo ahora mucho trabajo, que estoy justo terminando de escribir un libro, me paso a lo mejor 12, 14 horas en casa reales sentado con el ordenador, moviéndome un poquito a la medida de lo posible, pero luego al final del día toda la afectación que tiene eso sobre los neurotransmisores por la falta de actividad hace incluso que te sientas más triste, que no salgas a que te dé el aire, que no salgas a caminar fuera, hace que te sientas más triste. Y pequeñas cosas como lo que has dicho, o yo, fíjate, hace poco en Amazon, un atril para poder teclear de pie, el estar de pie por el tema postural y demás, son cosas que parece que no, pero son determinantes para mejorar todo lo que hemos estado comentando. O sea, que es real. Al final, la actividad y el pequeño ejercicio físico, ¿cómo puede ser en muchas ocasiones la solución a prevenir la ingesta de toda esta medicación que tanto daño hace, que hemos estado comentando, Víctor? Que no estamos hablando de quitar la medicación 100% que no exista, simplemente estamos hablando de utilizar las herramientas de forma racional y no sobremedicar a la población porque estamos dando cosas que al final tienen efectos secundarios. O sea, esto es importante dejarlo claro. Bueno, hablando de insulina, he estado hablando antes de diferentes parámetros, pues me gustaría saber que profundizara un poco en esos parámetros para conocer cuál es el estado de sensibilidad
a la insulina del sujeto y cómo varía eso en cuanto a tu abordaje nutricional con ellos. También ya de paso pues podríamos meter la hemoglobina glicosilada que nos explica un poco qué significa este parámetro y la información que nos aporta. Y también pues podría hablar un poco de la lipemia y su relación con la resistencia a la insulina y al final cómo te influencia a ti todo esto para hacer un abordaje nutricional u otro. Pues esto es súper interesante porque al final, convencionalmente, creo que el 90% de la población, por no decir el 100%, conoce el valor de la glucosa. Siempre se pide y siempre se alude a él cómo, de qué manera puede estar tu cuerpo aceptando o no aceptando las incorporaciones de hidratos de carbono que realizas con la alimentación y de qué manera puedes o no puedes entrar en diabetes, que es lo que se dice siempre que vas a la seguridad social. Y nos olvidamos del resto de las cosas que realmente determinan ese estado y esa condición, que son la insulina, la hemoglobina glicosilada. Para mí es súper importante también la fructosamina y en menor proporción el índice de resistencia a OMA. Pero fíjate que incluso, ahora lo comentaré también valores, en personas que hacen dietas cetogénicas hay parámetros de glucosa alterados, especialmente, y tengo analíticas, especialmente fructosamina. Al final, lo que yo creo que todo el mundo debería de saber es la necesidad de vincular mínimo glucosa, insulina y hemoglobina glicosilada. La glicación, que es la hemoglobina glicosilada de glucosa con proteínas o lípidos a nivel arterial, es lo que se mide con la hemoglobina glicosilada, es lo que produce realmente el riesgo cardiovascular que luego va a afectar a todo lo que hemos dicho de colesterol y va a dar, por así decirlo, el síndrome metabólico como tal. Al final, que exista ya una glicación de esos azúcares que se depositan en venas, arterias y que van a dificultar circulación, van a hacer que el cuerpo compense, van a causar dislipemia, etcétera. En cuanto ya una glucosa está elevada y una hemoglobina glicosilada empieza a acercarse a 6, preocúpate. Ya es motivo de tener bajo vigilancia de qué manera se están gestionando los hidratos de carbono o qué está sucediendo con la alimentación. Antes de eso hay un paso previo y es mirar de qué manera se está gestionando la insulina. Es decir, si una persona, por ejemplo, tiene la glucosa en ayunas en 85, 80, ponte por debajo de 80, en 75, y automáticamente no tienes otro valor y te dicen, joder, estás perfecto, tienes la glucosa bajita, pero de repente te vas a una analítica y esto es real y esto sucede. No estoy especulando ni estoy inventándome nada, esto sucede en analíticas a nivel real. Y ves, con esa glucosa tan bajita, una insulina en 14, 15, ojo, que al final eso es un motivo directo de que el organismo denote un sobreesfuerzo por parte del páncreas, que es el encargado de liberar insulina, para hacer frente a la gestión de los hidratos de carbono. Y está abogado a medio plazo o incluso antes a que empiece a existir ya esas elevaciones de hemoglobina glicosilada por parte de la glicación que hemos explicado y empecemos a tener esa incidencia negativa con la incorporación de los hidratos de carbono. Por tanto, ya la insulina es una hormona determinante que va a indicar qué gestión se está realizando y va a ser un paso previo a empezar a encontrar problemas reales a nivel de glucosa. Y luego la fructosamina es también un parámetro que mide el residuo de glucosa a medio plazo, no inmediato como la glucosa, a medio plazo. Y fíjate cómo es esto, lo interesante que puede llegar a ser que cuando hemos estado mencionando al principio analíticas donde personas con dietas cetogénicas que no están bien ketoadaptadas hacen una eliminación muy elevada de hidratos de carbono y hacen que el cuerpo se estrese intentando primero ketoadaptarse y segundo adaptar a la exigencia física y liberan un cortisol muy elevado haciendo que se mantenga ese cortisol, me encuentro en analíticas con la fructosamina elevada y le explico, oye, hay un residuo de glucosa en sangre y me dicen, esto es imposible, no estoy tomando hidrato de carbono. Y digo, hostia, pero ¿de dónde coges a lo mejor glucosa que necesitas por no estar keto adaptada? ¿Y por qué se genera este residuo? Porque estás
destruyendo proteínas, haciendo lo que se conoce como neoglucogénesis, intentando captar esa energía. Y tienes ya una descompensación tan grande en cuanto a necesidad de adaptación y el cortisol que tienes ya generado por esa necesidad de adaptación, que automáticamente empiezas a generar un residuo de glucosa porque el cuerpo se está volviendo loco en esa fase de adaptación metabólica de glucosa, grasa, cetonas, está sobreexigiéndome y no estoy intentando, no estoy sabiendo ya cómo realizar esta fase compensatoria y existen estos problemas. Y al final veo cómo metabolismos glúcidos de personas a raíz de la dieta cetogénica empiezan a estar afectados de esta manera. Fíjate lo importante que es tener toda la información de estos parámetros y no solo la glucosa, Víctor. No sé si cómo lo verás tú con tus pacientes. Claro, lo que hay que tener en cuenta es que al final esto es una maraña de cosas, que tenemos que verlas todas en su conjunto y que solo un parámetro analítico aislado de forma puntual no nos dice nada. Lo que tenemos que tomarlos todo en su conjunto, lo que tú has comentado, es ver la glicosilada que nos da esa información a 3 meses vista, porque es el valor de vida media que tiene un hematíe, un eritrocito en sangre, que es donde se pega. Y esta glicación de proteínas es súper importante porque además, entre otras cosas, nos lleva a la inflamación crónica de bajo grado, junto con otros factores. Además de, por ejemplo, esta glicación de proteína a nivel renal acaba produciendo, por ejemplo, nefropatía en la diabetes. O sea, que es una cosa que tenemos también. Que tenemos, el ácido úrico se carga muchas cosas. Lo que tenemos que tener en cuenta es ver, por ejemplo, el ácido úrico también en sangre, lo queremos tratar ahí a tope con el alopurinol a muerte, pero también tenemos que tener en cuenta el estilo de vida en que se produzca más o menos ácido úrico en ese sentido, que al final es ver las cosas en su conjunto y entender el metabolismo en su conjunto nos ayuda pues precisamente a eso, a poder dar unas mejores recomendaciones y un abordaje nutricional, que al final siempre, o en la mayoría de los casos, depende del paciente, será pues empezar a mejorar sus hábitos de alimentación, que es lo que le está llevando a la resistencia a la insulina y al desbalanceo hormonal en este caso. En cuanto a los lípidos, ¿nos podrías comentar un poco el papel de los triglicéridos y el colesterol fundamentalmente en la analítica que tú ves con tus pacientes y en tu abordaje nutricional en este sentido, Rubén? Al final yo lo que intento hacer es entender a los pacientes, luego si quieres añadir tú algo un poco más técnico sin problema, pero hacer mucha referencia a que el nivel de colesterol se vea compensado con el nivel de triglicérido, que es realmente lo que produce la plaquita de aterosclerosis y lo que da ese riesgo cardiovascular. Yo siempre que veo en una persona que ya tiene unos buenos hábitos un triglicérido por encima de 100, empiezo a observar el resto de los parámetros que pueden estar relacionados, principalmente todo lo que hemos abordado de metabolismo glúcido y también el perfil de colesterol total, el HDL y el LDL. Pero siempre que un triglicérido ya está elevado, si ya también hay una adherencia a la resistencia a la insulina con todos estos parámetros que están viendo afectados, ya sí que es un motivo directo de empezar a valorar un síndrome metabólico que está empezando a afectar de manera sistémica, pues posiblemente a hipertensión, a circulación, a esa glicación de proteína en el eritrocito que ya estamos viendo que dificulta tanto la salud en general. Y entonces un colesterol, por ejemplo, que esté en 220 con un HDL en 80, con un LDL no relativamente muy alto, pero un triglicérido ya por debajo de 100, le digo a la persona, no te preocupes porque salga en negrita ese colesterol en 220 si está el límite en 200 cuando tienes una muy buena relación en el resto del perfil lipídico, cuando tienes el colesterol, el triglicérido bajito y el LDL bastante bien en proporción. No te preocupes en ese sentido, que al final, como hemos dicho antes, el colesterol es determinante para el resto de la funcionalidad de las hormonas y tienes muy buena compensación en el perfil lipídico. Entonces, es lo primero que intento dar a entender, la importancia de tener bien el nivel de colesterol y sobre todo la relación con el triglicérido. En ese sentido, al final, sí que podemos asegurar una buena salud en cuanto a perfil lipídico. Me gustaría añadir en este caso una cosa muy interesante sobre el HDL que has comentado, que es que en los criterios de síndrome metabólico no aparece el LDL, sino que el criterio, para uno de los criterios cuando tengas 3 es que ya tienes síndrome metabólico, pero es el HDL bajo y no el LDL alto. O sea que, y realmente se está peleando últimamente en la medicina con encontrar el mejor fármaco que aumente el HDL. Pero hasta ahora lo que más ha demostrado aumentar el HDL es el ejercicio. O sea,
Y tenemos que El tener en ejercicio y la cuenta, alimentación. claro, el ejercicio de la alimentación, que el HDL también es un factor de riesgo cardiovascular, que no es solo lo que hemos hablado antes, el LDL, bajarlo a tope, el LDL. No, el HDL también es importante y estamos viendo que es un factor de riesgo cardiovascular como muchos otros que hemos estado hablando. De hecho, tú que has estado poniendo muchos posts en relación a la afectación de pues todas esas incorporaciones de anabolizantes, esas sustancias ergogénicas que hacen o que causan todos esos desajustes a nivel hormonal, fíjate también la repercusión que tiene, por ejemplo, un anabolizante de uso oral, por ejemplo, un estanozolol, un dianabol, algo de todo esto que se está utilizando y que nosotros a nivel clínico tenemos muchas veces que solventar, cómo baja el HDL y los motivos de riesgo cardiovascular que supone por tener los HDLs en 20, en 18 o en 25 como nos lo encontramos y te lo habrás encontrado muchas veces. Y es por el uso de estas sustancias orales que hace que se requiera en su fase de metabolización y la utilización estas moléculas de HDL, haciendo que bajen muchísimo y suponiendo luego todas estas incidencias de riesgo cardiovascular. Por eso luego siempre es súper interesante suplementar con ácido docosahexaenoico, que sí que hay estudios que lo vinculan mucho con las mejoras directas de HDL, pero fíjate al final el riesgo que supone esto de la gente que usa estos fármacos orales. Y al final lo que tú dices, no se hace muchas veces alusión a la importancia del HDL y sin embargo el riesgo cardiovascular que proporciona un HDL bajo es también sumamente importante, pero sumamente importante. Ujú. Y claro, aparte de todos los factores de riesgo cardiovascular que puede causar la suplementación con anabolizante androgénico, ese es uno de ellos. Hay muchísimos más. Entre ellos, por ejemplo, pues que se toca totalmente el eje hipotálamo hipofisario gonadal, o sea, muchísimos más. Lo tenéis todo en mis posts, los podéis Sí. revisar. Me gustaría que habláramos, Rubén, para ir cerrando un poquito sobre el tema hormonal, sobre la vitamina D, ¿vale? ¿Qué nos puedes comentar sobre la 1, que si la 1,25, que si la 25? Estamos todos hechos un lío. Resuélvenos la duda, Rubén. Creo que al final la gente ya sabe la importancia de la vitamina D, ya no solo muchas veces como se vinculaba antes con el sistema inmune, sino también a nivel hormonal. Es una vitamina de gran importancia para que haya un buen funcionamiento hormonal endógeno. ¿Qué sucede? Que luego también, pues como la testosterona, siempre se alude al valor total de la vitamina D que tenemos en sangre, pero no logramos entender la importancia de que también nuestro organismo utilice esa vitamina D. Hay muchas veces que solo se comprueba el nivel que tenemos, que ya de por sí suele ser bajo, ojo, pero hay muchas veces que personas con un nivel de vitamina D en 40 tienen un nivel biodisponible de vitamina D mayor que otras personas que van acumulando vitamina D porque no la utilizan. Y ahí te paras a pensar, ostras, ¿qué es mejor? ¿La que tiene el valor muy alto pero no lo termina de utilizar? Llevándolo al tema de la testosterona, el hombre que tiene la testosterona en 7, pero tiene una testosterona libre súper bajita, o aquella persona que tiene la vitamina D en 40, pero lo está utilizando muy bien. Pues bien, ¿cómo se mide esto? Con la 25OH, vitamina D, que es el parámetro de analítica que mide ese total de vitamina D, y la 1,25 dihidroxivitamina D, que es el parámetro de analítica que mide de qué manera se está utilizando, si es o no biodisponible. Y realmente es lo que interesa. Como hemos dicho antes también con la tiroides, llevándolo a ese ejemplo, no solo que funcione bien, sino que hay una buena compensación de la parte útil, en este caso de la vitamina D. Y fíjate, y esto no sé si lo habrás visto, el protocolo Marshall, que hay muchas veces con enfermedades autoinmunes que el propio organismo empieza a acumular vitamina D porque deja de utilizarla y muchas veces decimos, ostras, vamos a dar más vitamina D y lo que está haciendo el cuerpo es defenderse de que su sistema inmune esté activándose gracias, entre otras cosas, a la vitamina D, inhibiendo esa capacidad de utilización de la vitamina D para que esa enfermedad autoinmune no ataque. Fíjate lo importante que es saber el vínculo de total de vitamina D y uso de vitamina D en todos los factores. Y a nivel hormonal, como estamos comentando, es súper importante tanto que haya una buena cantidad como que sea útil esa cantidad. Claro, y por ejemplo se ve en las personas que tienen mayor cantidad de grasa como tal, acumulan muchas más hormonas de este tipo, sobre todo las liposolubles, y por lo tanto dejan de hacerles menos función. ¿Qué nos puedes comentar de la importancia en cuanto a la composición corporal y el funcionamiento hormonal de las vitaminas liposolubles, Rubén?
Pues al final, siempre que hay un porcentaje de grasa mayor, empieza a haber una interferencia negativa a nivel hormonal. No sé si te referirás al hecho, por ejemplo, que esto es muy común verlo en hombres, que cuando tengan una producción de testosterona, siempre que hay un vínculo de grasa corporal, sobre todo de grasa visceral, más elevado de lo normal, hay un efecto negativo en esa compensación hormonal, sobre todo por el efecto de conversión de testosterona a estrógenos por el adipocito Claro. y por la enzima que se encarga de transformar, se llama aromatasa, la testosterona en estrógenos. Por lo tanto, para asegurar también un correcto funcionamiento hormonal es súper importante también tener una muy buena compensación corporal. Es que al final volvemos a lo mismo. O sea, el hecho de hacer ejercicio ahí es determinante y una buena alimentación es determinante y esa influencia va a ser positiva ya directa a nivel analítica, pero sobre todo también a nivel hormonal. Por eso el tema de la composición corporal es tan importante mantenerla a par. Claro, y una cosa que me pareció muy curiosa, que a mí me trastocó todos los esquemas cuando lo dijiste en un podcast que te escuché, fue que cuando una persona tiene obesidad o tiene una gran cantidad de adiposidad con respecto a masa muscular, no sería tan recomendable que empezara ejercicios de fuerza muy intensos. ¿Podrías explicar por qué? No, por eso mismo. Al final vienen pacientes a consulta y llevan a lo mejor pues un mes haciendo ejercicio físico de no hacer nada y dicen, joder, venga, he salido de la cuarentena y tengo que empezar a ponerme las pilas, que he cogido aquí unos cuantos kilitos de grasa y no me veo nada bien. Y vienen a consulta porque realmente me dicen, esto es imposible, llevo un mes haciendo pesas, 3, 4 veces al día, me encuentro fatal, no termino de bajar peso como me gustaría, aunque bajen un poquito de peso, pero la sensación anímica de activación, de puesta en marcha, de afrontar ese ejercicio físico, a medida que pasa el tiempo, no está siendo nada productiva. Contactan, buscan ayuda, como te habrán venido a ti muchas veces, y ves una analítica precisamente esto que hemos comentado. Dices, ostras, vale, el betastradiol en 85. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Que al final cualquier tipo de ejercicio muscular, cuando se hacen entrenamientos de pesas propiamente dicho coloquialmente, implica mucho a nivel vínculo muscular esa liberación de hormonas, en ese caso de la testosterona, y cuando hay porcentajes de grasa muy elevados, existe lo que hemos comentado antes, esa fase de conversión en esa necesidad de liberar testosterona para afrontar el ejercicio físico, de esa testosterona en betastradiol. Y empieza el hombre a tener pues todo lo que afecta con el betastradiol alto, fluctuaciones emocionales, estar más apático a nivel ya no solo sexual, sino a nivel anímico, incluso más triste. Eso es lógico, eso lo vemos mucho con las chicas. Cuando tienen la fase menstrual con ese pico de estrógenos durante todo el proceso del ciclo, dices, ostras, chocolate, lloro por lo que sea, veo una serie con una escena así un poquito más triste de lo normal y se me saltan las lágrimas. Es que lo pasa lo mismo a un hombre. Y muchas veces no se entiende esto. Dices, joder, es que tienes el betastradiol alto. No estás igual de proactivo. No eres el hombre a lo mejor con la tenacidad que solías ser cuando tenías ese nivel más inferior de estrógenos. Y ahí en ese punto, es lo que tú has dicho, no conviene realizar ese ejercicio físico de musculación que implique tanto a nivel hormonal la liberación de testosterona, porque no va a haber una buena compensación en esa liberación hormonal de testosterona. Baja el porcentaje de grasa, haz solo 2 días de entrenamiento, haz un poquito de cardio para ir bajando esa composición corporal donde hay un porcentaje de grasa muy elevado y luego ya haz un enfoque donde haya más carga de ejercicio físico. Claro, al final es coherencia. O sea, el que no ha salido de su casa en su vida a hacer deporte, no le puedes poner el primer día a hacer el entrenamiento de Arnold al final. O Es que sea, la es gente al final simplemente empezar a adaptar el cuerpo. suele ser de esa manera. Muchas veces hay perfiles donde tienen una genética, entre comillas, agradecida y cuando se ponen a hacer algo de ejercicio físico evolucionan de manera rápida y productiva. Pero lo que no se dan cuenta es lo que supone eso a nivel interno y por eso las analíticas siempre lo considero tan importante. Las adaptaciones que tienes que llevar a cabo cuando haces esas diferenciaciones en cuanto ahora hago ejercicio, ahora me pongo mucho las pilas, pero al igual que hacer dietas, ojo, que eso afecta a nivel de analíticas. Hay ciertos parámetros que se ven afectados. La gente que está sin hacer dieta durante 5 meses, llega el verano y está 2 meses a rajatabla, eso afecta. Llevas al cuerpo a tener una exigencia y unas adaptaciones tan extremas que tienes interferencias negativas con todo lo que supone esas adaptaciones.
Totalmente, o sea, es que al final nos pensamos que que podemos compensar las cosas simplemente cuando llevamos toda la vida haciéndolo mal, con una semana que lo hagamos bien o empezando a hacer una cosa y como mucho al mes ya va a estar todo de puta madre. Y eso, lamentablemente y por desgracia, no es así. Tenemos que ser coherentes y empezar los cambios progresivamente. Y es que ya no solo por nuestro hábito, por nuestra fisiología, es que hormonalmente tú lo ves en una analítica. Y por ejemplo, si tú ves el betaestradiol por las nubes en analítica, pues dices, oye, mira, ¿no crees que deberías empezar a hacer ejercicio? Pero relájate un poco, que tienes que bajar antes toda esa gran cantidad de grasa. También importante que muchas personas piensan que van a bajar también la obesidad saliendo a correr, y eso para mí es un error. No tenemos que ponernos, o sea, tenemos que ponernos en forma para correr más que correr para ponernos en forma. O sea, al final es Eso es. un poco, claro, al final es basar el enfoque nutricional en la dieta en estos casos, hacer un déficit calórico, ayudando obviamente con la actividad física, con el NEAT y haciendo un entrenamiento de fuerza, pero adaptado, o sea, con bandas elásticas, con alguna que otra mancuerna, pero no empezaría a hacer entrenamiento súper largo, tipo wader, tipo torso-pierna, empezaría un poquito full body, empezando a conocer la técnica de los ejercicios, sería lo que yo empezaría a hacer en una persona novata. Y esto, fíjate que has mencionado antes una cosa que creo que no hemos llegado a comentar, que es muy dado en mujeres, donde empiezan a tener pues esa necesidad de ponerse bien para el verano y hacer ejercicio de manera más acrecentada de lo que habitualmente están acostumbradas, que por esas adaptaciones, que lo has comentado antes, el vínculo que tenía la prolactina con la TSH, empezamos a ver que el cuerpo de la mujer con ese estrés empieza a subir los niveles de prolactina, que está también muy vinculado a ese estrés y a esas adaptaciones físicas, y siempre que la prolactina está alta, que sucede mucho en las mujeres embarazadas, automáticamente, ¿qué es lo que sucede? Que la mujer detecta el nivel de hiperprolactinemia y la TSH ¡pin!, empieza a ralentizarse. Y la tiroides empieza a funcionar a un ritmo bastante más bajo de lo normal. Muy dado en mujeres esto que acabas de comentar, con el exceso de ejercicio físico. Y con los hombres cuando estamos estresados también se ve eso, y me gustaría recalcar también que la prolactina es la única hormona que se produce a nivel hipofisario que no recibe un tono, inhibidor por parte de la hipófisis, del hipotálamo que diga, sino que, bueno, sí, pero es mediante la dopamina, que no es una hormona como tal que produzca el hipotálamo que diga prolactina, actívate, recibe un tono inhibitorio fundamentalmente. Y al final, cuando nosotros tenemos esa deficiencia de dopamina, por ejemplo, entre otros motivos, va a hacer que esa prolactina se dispare, y al final, pues, una prolactina alta significa, o en la mayoría de los casos, va a acabar produciendo un trastorno a nivel tiroideo, con TSH súper alta, con una tiroides que no funciona. O sea, tenemos que tener esto en cuenta también, pues para poder abordar la fisiología hormonal de una mejor forma. ¿Podrías profundizar un poquito en esta prolactina? ¿Cuál sería su función? ¿Para qué nos sirve evolutivamente? ¿Por qué en los hombres no sería tan bueno que esté elevada en este caso, Rubén? Evolutivamente lo dices por la mujer embarazada y Sí, por qué se sí, para en por ese eso. momento. Sí, Claro. su función biológica, vaya. Al final, mira, tengo a mi hermana que acaba de dar a luz hace nada durante la cuarentena y lo he estado viendo, y además se lo pedía y le decía, oye, hazte una analítica, y le hacían analíticas y tal, y se ve. Al final, cuando tú tienes un bebé y tienes que darle el pecho, estás en el proceso de lactancia, automáticamente esa prolactina se eleva y el organismo de esa mujer detecta que la prioridad es ahora mismo condicionar la vida de tu bebé, de su bebé, y por lo tanto, al ser la prioridad, deja de ser la prioridad incluso la faceta de activación de su propio cuerpo para cumplir otra serie de funciones, porque tienes que estar presente fisiológicamente para dar vida y para condicionar la vida de tu bebé. Automáticamente el cuerpo de esa mujer se empieza a parar. Por eso no es el momento de que la mujer se encuentre tan activa, esté con un poquito más de apatía, incluso también a nivel sexual, que lo sucede, porque al final es la prioridad absoluta, y la prolactina condiciona también el resto de la funcionalidad, aparte de tiroidea, hormonal. Y es lo que ralentiza mucho el resto de las funciones de una mujer por la prioridad absoluta, que es en ese caso el bebé. O sea, fijaos lo importante que es en otros contextos de la mujer no tener la prolactina alta. Porque si conseguimos que en otros contextos, al hacer ejercicio físico, esa prolactina de esa mujer esté alta, el cuerpo no entiende de situaciones externas, entiende de situaciones internas. Automáticamente va a identificar, ¿qué está sucediendo? La prioridad no eres tú en este caso.
bajan las revoluciones, baja el ritmo y vamos a ver qué sucede hasta que esta prolactina se regule. Y entre otras cosas, la prolactina alta durante la fase de puerperio o los meses posteriores al parto hace también que influya sobre que en ese periodo sea más difícil quedarte embarazada en este caso, porque al final lo que digamos es que tú estás intentando suministrarle toda la cantidad de recursos posibles al bebé. En este caso, pues eso es lo que tú has dicho. Disminución de la libido, algo más cansada que te incite a quedarte pues con tu bebé y estando amamantándolo, que es lo que es la función de la prolactina al fin y al cabo. Y en los hombres, pues cuando tenemos la prolactina alta, pues por ejemplo, en una situación de estrés, se nos eleva la prolactina, por estrés crónico me refiero, pues tenemos síntomas muy similares en este caso. Sí, 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 y siempre condiciona también, en el caso de los hombres, por ya toda la situación que hemos comentado del vínculo con las hormonas, el nivel tan importante de testosterona que para nosotros es vital para todas las funciones que Claro. desarrollamos a nivel diario. Totalmente. Y acabando un poco, pues me gustaría, ya que hemos acabado con las hormonas, le hemos dado un buen repaso, me gustaría que habláramos brevemente un poco sobre los minerales, cuáles serían los más importantes para ti a nivel de analítica, con iones, ya hablamos de sodio, potasio, magnesio, calcio, todas estas cosas. Y también me gustaría que comentaras un poco cuál es tu opinión sobre los suplementos multivitamínicos. Al final hay que tener en cuenta, Víctor, voy a decirlo rápido por si quieres añadir algo, que yo creo que estamos a puntito, que los minerales es la base del gran porcentaje de reacciones enzimáticas y metabólicas que se llevan en nuestro organismo. Sabiendo eso, pues evidentemente la importancia de que tengamos un buen equilibrio mineralógico en nuestras analíticas es elevado, no, lo siguiente. De hecho, por eso, por ejemplo, en una misma testosterona que se esté convirtiendo en estrógeno, se aporta el zinc automáticamente. Por eso luego el magnesio es tan importante, ver de qué manera está afectando a todo el entorno del sistema nervioso y esa capacidad de conexión neuromuscular, y vemos muchas veces ya no solo el magnesio en sangre, sino el magnesio eritrocitario y el magnesio eliminado por orina. Al final se trata de ver un equilibrio constante en todo esto. Cuando una persona ya tiene un déficit en minerales, significa que ya hay algo de carácter más severo de lo convencional que está afectando, porque una supercompensación de minerales, corrígeme si me equivoco, al final está indicando que ya el organismo está llegando a un nivel de adaptación que le está costando bastante más de lo habitual. Pero sin lugar a duda creo que el equilibrio de minerales en todo este sentido es crucial. Hemos hablado antes del selenio, sin ir más lejos, para el tema de la tiroides. La sal, que hay 50.000 posts ya que evidencian toda la importancia con la absorción de los hidratos de carbono, la tensión arterial, la capacidad de equilibrio de todo el vínculo del sistema nervioso con el músculo esquelético. Es que al final es crucial. No sé si quieres añadir algo a esto y ahora hablo de los suplementos. Sí, bueno, que al final lo que tenemos que tener en cuenta es que también el equilibrio mineral, por ejemplo, tú hablas del sodio, que por ejemplo es el más importante para la presión arterial, el potasio para mantener una buena excitabilidad de conducción de nuestras neuronas y de nuestro corazón, el magnesio para producir energía, que el ATP, por cierto, funciona con magnesio, o sea, el calcio también es súper importante para la contracción muscular, o sea, al final, digamos que este equilibrio también repercute sobre nuestras funciones biológicas, y sí me gustaría que hablara sobre los suplementos multivitamínicos, multiminerales, porque según tengo entendido yo, corrígeme si me equivoco, una cantidad súper alta de vitamina C y vitamina E, que son antioxidantes muy potentes que incluyen este tipo de suplementos, nos podrían, lejos de producir beneficios, nos podrían perjudicar, sin ir más lejos, por ejemplo, adaptaciones del entrenamiento al ser antiinflamatorio. ¿Qué nos puedes comentar sobre este tipo de suplementos? ¿En qué casos sí los recomendarías? Si los recomiendas, ¿qué deben contener? Todas estas cosas. Al final es algo que cada vez yo creo que tiene un poquito más de énfasis en el mundo de la suplementación con vitaminas y minerales y todo lo que realiza esa fase antioxidante, porque realmente ya se está viendo que el entorno del ejercicio físico y las adaptaciones que llevamos a cabo durante los entrenamientos, especialmente sobre todo de fuerza, tienen que estar alejadas de las incorporaciones de cualquier tipo de sustancia antioxidante, pero ya no solo la vitamina E, la vitamina C, incluso el ácido alfa-lipoico, que es también un poquito antioxidante, que me acuerdo que hace unos años se daba para mejorar la sensibilidad a la insulina y así utilizar mejor la adaptación de la glucosa post-entrenamiento, ya
ya con el carácter de antioxidante se ha visto y hay estudios la interferencia negativa, porque al final es lo que realmente se necesita. El cuerpo tiene que generar unas adaptaciones que se llevarán a cabo en mejor medida en tanto en cuanto haya más capacidad oxidativa para que el cuerpo supercompense. Si tú le estás dando ahí un antioxidante, automáticamente lo que va a hacer el organismo es no compensar frente a todo ese trabajo al que le has llevado durante la fase de entrenamiento y, por lo tanto, realizar unas adaptaciones mermadas o no en la proporción tan óptima como pudiera ser. Alejarlo. Dame un segundito. Ah, vale, ahora. No molestar. Se acabó. Alejarlo. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Pues ahora yo no te escucho. No puede ser. Vale, perfecto. ¿Se me escucha, verdad? Sí, vale, ahora. Alejarlo del entrenamiento, o sea, bajo ningún concepto utilizar estas sustancias antioxidantes. Entonces, si se entrena por la mañana, dice, joder, los multivitamínicos me los tomo a primera hora del día. Si contienen antioxidante, no es tu momento. O te lo tomas a lo mejor mucho antes de que entrenes. Si entrenas a lo mejor a las 11, pero como entrenes en ayunas, no recomiendo el uso de cualquier multivitamínico, multimineral que contenga a lo mejor poder antioxidante en ese momento. ¿Qué contiene o qué tiene que llevar? Yo me fijo mucho en minerales más abundantes y más esenciales, calcio, magnesio, cuando los vemos en estas fórmulas multivitamínico, multimineral, que tengan formas químicas de alta absorción o de buena biodisponibilidad. Hay ya estructuras liposomadas, se llaman, de este tipo de formas químicas que facilitan muchísimo la absorción. Cualquier sustancia que viene en forma de liposoma, y ya hay, por ejemplo, óxido de magnesio, que siempre ha sido muy criticado, que viene en forma de liposoma, que se ve que tiene una absorción muy alta, siempre que hay estructura de liposoma. Pero luego formas como el quelato, el bisglicinato, el citrato, sí que son preferibles y de hecho la mayoría de las veces que vas a un multivitamínico y ves que tienen esas formas químicas suelen costar más caros, sí que tienen una mejor tendencia a que estas fórmulas tengan mejor absorción y salgan más rentables a fin de cuentas cuando las compres. O sea que al final, haciendo un breve resumen de esto, los multivitamínicos sí los suele recomendar siempre y cuando no se tomen en las horas, digamos, previas o posteriores al entrenamiento. Más o menos sería esa la conclusión, ¿no? Hay veces que no recomiendo multivitamínico y hay veces que sí, pero sí que sí cuando se necesita o hay que recomendarlo, efectivamente, como has dicho, alejado de los entrenamientos. Ni la vitamina C, éster de vitamina C, fíjate que decían anteriormente, un éster de vitamina C que se absorbe muy bien baja el nivel de cortisol post-entrenamiento. Me cago en la leche, si es que es bueno tener ese nivel de cortisol elevado post-entrenamiento, si es que te va a llevar a cabo esas adaptaciones. No tomes esas sustancias que inhiban la capacidad de adaptación. Claro, en esos momentos sí, porque el cortisol, o sea, estamos hablando aquí, el cortisol no es ninguna hormona de las que hemos hablado, ni ningún mineral, ni nada, es el demonio. O sea, todo tiene que estar, el cortisol tiene que elevarse a las 8 de la mañana para que tú te puedas levantar de la cama. Y luego tiene que bajarse otra vez a las 8 de la tarde para que te puedas ir a dormir, porque si no, no funcionaría bien. Y la insulina tampoco es el enemigo, ni los carbohidratos no es el enemigo, son hormonas que si están ahí es por algo. El problema es cuando funcionan mal. No la hormona como tal. Y ya por último, lo último que tengo aquí apuntado que me gustaría hablar es sobre parámetros de inflamación, como por ejemplo la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular, que no sé si vosotros los pedís también en las analíticas, pero creo que puede ser interesante. Incluso también la homocisteína, que también se ha visto que puede ser un marcador de mala salud cardiovascular, que sobre todo se ve en gente que empieza dietas vegetarianas o veganas y no suplementan la vitamina B12. ¿Podrías comentar un poco sobre estos parámetros y su importancia con respecto a la nutrición y a la salud? Ya una PCR alta significa que hay un proceso endógeno de inflamación que hay que observar, porque que una PCR esté elevada ya es síntoma de no haber una buena correlación de salud. De hecho, tengo pacientes con PCR bastante elevadas que están haciendo uso de metotrexato, que es una medicación bastante fuerte y que realmente, pues mira, en ese sentido hay muchas veces que han estado siguiendo modelos de dieta cetogénicos, haciendo énfasis a que, hostias, perdón, lo de ostras.
Los excesos de insulina son proinflamatorios, que la insulina no es inflamatoria, pero un exceso sí que genera inflamación por todo este vínculo. Y han estado haciendo dietas cetogénicas y quitándole esa dieta cetogénica para hacer incorporaciones de hidrato de carbono de manera comedida, ha mejorado esa PCR. Es decir, siempre que hay una PCR alta, hay que facilitar al máximo posible a nivel metabólico al organismo para que no trabaje a nivel metabólico más de lo normal y se adapte lo mejor posible. La homocisteína es un parámetro que también observamos mucho, ¿vale? Sobre todo también, tú que te has puesto, doctor, muchos posts sobre el tema del culturismo, etcétera. Fíjate muchas veces cuando hay excesos de ferritina que producen inflamación con hematocritos y hemoglobina tan elevados que ya hay una incidencia de riesgo cardiovascular con la coagulación muchas veces afectada, y la homocisteína da a entender ya con valores de ya por encima de 12, incluso de 10, muchas veces lo observamos, de que hay una rigidez arterial que está afectando a todos estos conceptos de riesgo cardiovascular. Es una cosa que siempre miramos, sobre todo también pues esa carencia de vitaminas del grupo B, sobre todo la B12, la cianocobalamina, súper importante y súper interesante. Y sí que me gustaría a mí, a título personal, que me comentaras un poquito la velocidad de sedimentación, cómo lo enfocarías tú en estos procesos inflamatorios. Al final la velocidad de sedimentación globular es otra proteína se llaman proteínas C reactivas, son proteínas que se producen cuando nuestro cuerpo está sometido a un estrés. Normalmente se producen en el hígado y son indicativos de que hay un proceso inflamatorio de por medio. Por ejemplo, se ve, en las enfermedades autoinmunes, las autoinflamatorias, por ejemplo, en la artritis reumatoide o, por ejemplo, más específicamente en la arteritis de la temporal, se suelen ver mucho. Y se consideran parámetros de inflamación que incluso nos dan una información sobre cómo está, sobre la actividad de la enfermedad del paciente. Así que reducir este tipo de parámetros inflamatorios, como esto, la PCR, la VSG, la velocidad de sedimentación globular, nos van a ayudar, por una parte, a ver cómo está la actividad de esa enfermedad y, por otro lado, pues a reducir la inflamación crónica de bajo grado, que es lo que al final nos va a causar enfermedad cardiovascular a largo plazo. Y lo que tú has estado hablando antes del metotrexate, de medicaciones, por ejemplo el tocilizumab, que se ha investigado mucho sobre su relación sobre el coronavirus y todo esto. Al final estos anticuerpos monoclonales y todo este tipo de medicación se da pues para bajar la inflamación en parte. Pero claro, yo lo que digo siempre, nos olvidamos un poco pues de las herramientas que, por ejemplo, son la nutrición, el deporte, el descanso y todo esto, que al final lo que nos van a ayudar a bajar esto de forma consistente. Lo podemos bajar con farmacología, está claro, pero lo que tenemos que tener en cuenta, bueno, todavía no hay fármacos que sean anti-PCR 100%, pero sí tenemos fármacos anti-interleucinas, que, por ejemplo, eso da para otro post entero, pero sí que nos están dando una información muy, muy importante. Y lo que sí me gustaría que, para ir cerrando, que nos comentaras es cómo sería esta relación, o por ejemplo, cómo trabajáis vosotros en la clínica Keval, pues entre el médico, los nutricionistas y los entrenadores, cómo sería esa comunicación transdisciplinar para hablar de este tipo de problemas y cómo se tratan en conjunto, o cómo ves tú que será el futuro en esto, Rubén. A ver, al final yo creo que esto es cuestión también, como en todos los ámbitos de la vida, de hacer un liderazgo sobre la salud. Y para que un paciente, a ti como médico también, te considere líder, tiene que ver dos cosas. Bajo ningún concepto imposición, porque si tú impones algo sin que él lo entienda, al final está abogado al fracaso. Pero si ven ti, uno, un ejemplo, o dos, una invitación a llevar a cabo una serie de características que le van a mejorar la salud, porque lo hayas justificado correspondientemente y de manera objetiva, te puedo asegurar que la persona se vincula, se adhiere y se compromete al 100% con cualquier tipo de protocolo. En eso consiste en ser un líder en la salud, al final, que tú seas capaz de darle esa visión al paciente sin que él lo sepa que es de esa manera. ¿Y cómo se consigue con eso? Nosotros al final lo que hacemos en Keval es siempre rellenar un formulario muy extenso con todos los hábitos que pueden estar condicionando la salud de las personas, pedir una serie de parámetros de todo lo que hemos estado comentando que dan una información global de cómo se encuentra la persona a nivel de hemograma convencional, más todas las implicaciones hormonales de las que hemos estado hablando durante el directo, y con eso, estudiándolo previamente y generando el vínculo de equipo médico, equipo de nutrición, establecemos ya la sinergia de la actuación que hay que hacer en el caso de que se necesite algún
un fármaco, que como bien has dicho, algunas veces es necesario, pero de manera comedida y que no sea solo dependiente del fármaco, junto con algún suplemento natural que ayude, como hemos estado comentando, con tonterías como el zinc helado, tontería porque es muy inocuo, pero puede ser muy útil para la salud, para hacer el vínculo ese de relación de testosterona a estrógenos, más todo lo correspondiente a nivel de alimentación, que ya hemos estado hablando y ya se sabe la gran importancia que tiene en muchísimos aspectos. Para el ovario poliquístico, una dieta antiinflamatoria, una dieta a lo mejor que esté generando hipersensibilidad a nivel intestinal y que requiera menos estresores, incluso reducir la proteína animal. Yo soy apto de hacer todo esto, no me cierro ni con ayuno intermitente ni con no ayuno. El ayuno muchas veces en enfermedades autoinmunes estamos viendo que actúa fatal por esa autofagia y esa actividad del sistema inmune que se promueve en una autoinmunidad. Entonces, generando ese vínculo de analítica, la información adherida a la nutrición más farmacología, suplementación necesaria, habiendo explicado todo eso al paciente, generalmente se consigue una adherencia profesional-paciente que suele dar muy buen resultado, Víctor. Y que además va a ser mucho mejor que solo con fármacos, que por ejemplo lo que tenemos en la sanidad pública. Al final tenemos que, yo siempre lo digo, tenemos que meter un nutricionista o varios en sanidad pública, porque al final, si nosotros estamos dando un fármaco porque haga falta, por ejemplo, a un diabético tipo 1. Diabético tipo 1 te viene a consulta, tiene 10, 11, 12 años, ¿qué sabe ese niño de nada? Y le ha dado una diabetes tipo 1. Entonces tú, cuando vas a sanidad pública, y bueno, sí, habrá endocrinos, pues, más entendidos de nutrición, luego habrá endocrinos que menos, pero si ese paciente, bajo mi punto de vista, no recibe un asesoramiento nutricional, o sea, es que le estás condenando a 8, 10, 20 años de diabetes tipo 1 con glucemias descontroladas, pinchándose insulina, que si la basal, que si la rápida, picazos. Y al final son ese tipo de pacientes precisamente, por ejemplo, los que yo creo que pueden necesitar muchísimo asesoramiento nutricional, y eso, por ejemplo, a día de hoy no lo tenemos y lo veo vital, por ejemplo. Ya solo, no solo en esa enfermedad, sino con muchas. Estoy trabajando con 8, 9, no me acuerdo muy bien, pacientes con cáncer, con quimioterapia. La gran importancia de la alimentación ahí. Y automáticamente la mayoría me dicen que le dice el equipo de oncólogos que le están tratando y le están dando la quimioterapia que coma lo que quiera. Bueno, no te preocupes, joder, ya suficiente tienes con esto, disfruta de la vida. No sabes el protocolo que al final hay que hacer con un paciente con cáncer. Principalmente la glucosa, reducirla a unas cantidades súper elevadas. Y podría estar hablando de 800.000 cosas. La naltrexona, la vitamina C, que es una molécula que actúa de manera muy similar a la glucosa, identificándola, un paciente oncológico, y tiene una actividad antioxidante sobre la célula tumoral súper elevada. Y sin embargo le dicen en el equipo de oncología, lo que tú quieras. Ostras, si es que un tumor, una célula tumoral se alimenta de una cantidad de glucosa sobre elevada con respecto a una célula normal, ¿cómo le vas a decir que coma lo que quiera? Es un ejemplo súper claro, aparte de lo de la diabetes. Es súper importante tener conciencia de lo que la alimentación puede hacer, Víctor. Claro, al final es lo que estamos viendo con este tipo de cosas, que necesitamos un trabajo transdisciplinar, que al final es lo que nos va a ofrecer unos mejores resultados en este caso. Y bueno, creo que tenía una preguntilla más, la última para ti, para cerrar, que es que antes has comentado que estabas escribiendo un libro y que nos comentes de qué va a ir ese libro, de qué quieres hablar y nada, darte un poco de promoción. Muchas gracias, la verdad que no hemos hablado mucho de ello, estamos repasándolo, es un libro bastante extenso, formamos parte del equipo varias personas, supongo que en breve ya podremos darlo a conocer, pero vamos a hablar de flexibilidad metabólica, sistema inmune y todo el paso desde lo que era la dieta anterior, la dieta evolutiva, la alimentación cómo ha ido gestionándose con el paso del tiempo, conceptos como ayuno y cetosis, la importancia de llevar estas herramientas a cabo a la práctica, beneficios y perjuicios, todo lo que hemos estado hablando de la importancia del ejercicio físico,
Son varios puntos, casi 20, y con una extensión aproximada de 220 hojas, donde hablamos mucho de fisiología, pero también ponemos también casos clínicos que hacen referencia a la práctica, que creo lo que a la gente le va a poder interesar más, cómo mejorar en la práctica clínica real con pacientes utilizando toda esta información y todas estas herramientas interdisciplinares que juntan la medicina con la nutrición. Pues cuando termine el MIR ya tiene un lector aquí 100%. Muchas Seguro. gracias, caballero. Pues nada, Rubén, yo creo que ha quedado una cosa bastante completa. Creo que ha estado, bueno, ha sido una pasada. Y Muchas gracias. agradecerte las facilidades que me has dado para hacer este directo. Y nada, espero que estemos en contacto para más ocasiones. Gracias a ti por haberme dado la posibilidad de hacer el directo contigo y nada, un placer haber estado contigo debatiendo todo esto, Víctor. Muchísimas gracias, Rubén. Te avisaré cuando esté todo subido a redes, para que lo compartas si quieres. Y Vale. muchas gracias a todos los que nos han estado viendo, que espero que os lo hayáis disfrutado. No nos ha dado tiempo a responder muchas cosas que nos habéis preguntado, pero espero que os lo hayáis pasado bien y que os haya aportado esto mucho. Así que un abrazo a todos y Muchas espero que gracias, tengáis Víctor. buen fin de semana. Gracias, Rubén. Estamos en Buen fin de contacto. semana. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.